Sin duda, ¿alguna vez has escuchado alguna historia o has tenido alguna experiencia a la que muchos llaman fenómenos paranormales? Y quizá has escuchado este tipo de historias en las que hay objetos que se mueven solos, hay cosas que se caen, hay ruidos en habitaciones o en casas solitarias, puertas que se abren o se cierran solas, etc. En internet vas a encontrar un montón de contenido acerca de estas cosas que muchas veces van desde lo inexplicable hasta lo prácticamente ridículo. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a estos fenómenos que llaman paranormales? Quisiera responder esta pregunta en 4 partes. Primeramente, quiero decir, el mundo espiritual es real. Hay muchas personas que son escépticos, es decir, no creen que exista un mundo espiritual. Pero la Biblia claramente dice y asegura que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, como algunos les llaman, existen ángeles caídos, espíritus malos o demonios que fueron arrastrados por Satanás en su rebelión y que ahora operan, como dice el apóstol Pablo, operan en los hijos de desobediencia, influenciándolos y arrastrándolos a la condenación. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, como dije, muchos rayan en la incredulidad diciendo que no existe tal cosa como un diablo o como seres espirituales o demonios. Pero la verdad es que la Biblia claramente dice que sí existen y que están al servicio de Satanás para arrastrar a la gente, a la mayor cantidad de gente, a la condenación. Por lo tanto, tenemos que movernos entre medio del escepticismo y de la ingenuidad o de la sencillez. Es decir, que no debemos ser tan escépticos para no creer que exista la maldad o seres agentes espirituales de maldad, ni debemos ser tan sencillos, tan ingenuos de creernos cualquier cosa que nos digan o que nos muestren, sino que debemos movernos en medio de estos dos extremos. Incluso la Biblia nos dice que durante el ministerio de Jesús, el mundo espiritual de maldad estuvo muy agitado por la presencia de Cristo en la tierra y la actividad satánica se intensificó durante los días del ministerio de Cristo. Tú puedes ver que las posesiones demoníacas estaban a la orden del día en el tiempo de Cristo y de la iglesia, en los primeros años de la iglesia de Cristo. Pero sabemos, como dice la Escritura, que Cristo vino a enfrentar a esos principados y a exhibirlos públicamente y de alguna manera limitó el poder y la influencia de ellos en la creación. Pero tenemos que saber y ser conscientes de que aunque nos movemos en un mundo material, existe un mundo espiritual que está en constante movimiento y acción en medio de este mundo material. Pero como dije, la acción de estos seres espirituales de maldad va más allá de simplemente andar moviendo cosas o jugándole bromas a la gente. La segunda parte de mi respuesta a esta pregunta tiene que ver con el poder de la mente. Ya nosotros sabemos que la mente humana es muy poderosa y el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2 que cuando nosotros estábamos bajo el dominio del diablo, vivíamos haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros estamos predispuestos a este tipo de cosas, nuestra mente es capaz de agudizar nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, y también de nuestras emociones para hacernos ver, oír, cosas que tengan que ver con esto. Por ejemplo, si tú hoy estás planeando en la noche, en una noche solitaria, estás solo en tu casa y te pones a ver una película de terror,
tu mente va a estar predispuesta y tus sentidos van a estar agudizados para escuchar cosas, para ver cosas, para sentir cosas. A eso es lo que me refiero con el poder de la mente. Y muchas veces nuestra mente nos puede jugar una mala pasada. No estoy diciendo que siempre las cosas que ocurren tienen que ver con un invento de nuestra mente, pero en muchas ocasiones sí que lo es. La tercera parte de mi respuesta es la siguiente. Los espíritus de las personas que fallecen no se quedan en este mundo ni vuelven a él. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las personas que han tenido este tipo de experiencia buscan una explicación en que los espíritus de personas que habitaron antiguamente en una casa, por ejemplo, son los que están ahí causando problemas, y otros que tal vez buscan explicación en algún pariente cercano que recién acaba de fallecer, y entonces dicen: ese es mi tío, ese es mi abuela, ese es mi papá que se estaba despidiendo, etc. Pero la Biblia sí niega tajantemente tal cosa. La Biblia explica claramente que los espíritus o las almas de las personas que fallecen están en un lugar de espera del cual no pueden salir ni pueden influenciar más en el mundo material. De manera que ellos no nos pueden observar lo que estamos haciendo, ni pueden influir en nuestras decisiones, ni pueden ayudarnos en cosas que hagamos o dejemos de hacer nosotros en el mundo material. Ellos están en un lugar de espera del cual no pueden salir. Por lo tanto, no debemos creer que este tipo de cosas que pasan se deba a espíritus de personas que andan ahí, que quedaron flotando en el limbo, o que son almas de personas que andan por el mundo ahí penando, buscando cómo ser redimidas, etc. Todo ese tipo de creencias la Biblia lo descarta tajantemente. Por lo tanto, en la mente del cristiano no debe existir este tipo de pensamientos. Y la cuarta parte de mi respuesta es que Satanás no puede actuar en contra de los hijos de Dios sin el permiso de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en la mente del cristiano tiene que estar claro que el cristiano está bajo la protección de Dios, y que Satanás y sus huestes espirituales de maldad no pueden actuar en contra de los hijos de Dios, no pueden dañar a los hijos de Dios. Por lo tanto, se entiende que en todo hogar cristiano no pueden darse este tipo de acontecimientos, porque ese hogar está bajo la protección directa de Dios, y por lo tanto los cristianos no deberían pensar en cosas como: tengo que hacer una limpia en mi casa, o tengo que ir donde el brujo a que me venga a hacer una limpia de los espíritus. Nada de esas cosas es permisible ni aceptable para un cristiano. Se entiende que el cristiano que anda en luz y que no está en tinieblas no puede practicar este tipo de cosas, ni puede tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo. Así que espero, hermano, que te haya servido esta explicación. Sé que hay ocasiones en que los acontecimientos pueden no tener una explicación natural, pero si de algo debemos estar claros los cristianos, es que los hijos de Dios no podemos ser tocados por las acechanzas de las tinieblas. Que Dios te dé paz, seguridad y tranquilidad. Que Dios te bendiga hoy y siempre.